Hola, seguimos hablando de innovación con invitados muy especiales del Festival Innova Clavina en Casa. Vamos a oír ahora el director administrativo del IXL Innovation, el profesor Hitendra Patel. También vamos a oír al director ejecutivo Fernando Onosaki. Bienvenidos. Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, soy Tendra Patel, soy el director de Excel Center y vamos a hablar de Innovation Olympics junto con Nasaki. Hello Hola a everyone, todos, soy I'm Fernando Fernando Nasaki, ¿cómo les Nosaki, va? the principal here Soy in aquí Brazil. también Right, so principal o nice director having you, del Patel. EXL Innovation Center. So today Bien, we're gonna hoy vamos a hablar un talk poquito about how sobre making cómo hacer que la innovation real innovación sea using real open usando la innovation. innovación abierta. And as the La first primera pregunta question, que se nos ocurre so Patel, es la siguiente, what Patel. is the what is ¿Qué es la open innovation? innovación abierta para comenzar? Bueno, esa es una pregunta bien interesante, es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? En los últimos días en este evento. La innovación abierta, diría yo, es una idea. Es una idea que nos dice que deberíamos asociarnos con gente de fuera de la organización, colocándolo fácilmente, pues las empresas durante mucho tiempo andaron solas, y ir solas, trabajando solas, pues tenían que hacer todo solas también, tenían que aprender cosas nuevas solas y de repente les faltaba equipos, les faltaban cosas que otros ya tenían. Era mucho riesgo, era muy lento y la posibilidad de gastar más dinero era muy grande. Así que ahora la cosa es un poquito diferente. La innovación abierta permite que podamos tener más confianza, tener gente de afuera, tener apoyo de las personas que están allí, fuera de la empresa y puedes hacerlo más rápido también. Bajas el costo, bajas el riesgo. Si tú te pones a pensar, puedes contar con la gente en la organización, ya hay activos dentro de la organización y posiblemente hay cosas que tú no tienes. Hay 7.000 millones de personas en este planeta, hay billones y billones de empresas. La idea es que te puedas asociar a alguien. Al hacerlo, tú podrás beneficiarte de muchas maneras. Y eso se llama el uso del ecosistema de la innovación, donde tú usas tus estrategias, tus empresas, empresas aceleradoras, se hacen colaboraciones, ¿no? Y lo que obtienes al hacerlo es bastante simple. Puedes obtener inteligencia, ideas, insights, opciones diferentes de las cosas que venías haciendo, ¿no? Es mucho más interesante si tú puedes de repente encontrar nuevos talentos, nuevos activos, nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevas posibilidades. Si tú puedes capitalizar de esto, seguramente vas a poder seguir adelante. Es el gran beneficio de la innovación abierta, Fernando, que es que tú puedes hacer cosas más grandes porque puedes tener más recursos, más gente, puedes hacer cosas más agresivas porque tienes más insights, puedes hacer las cosas mejor porque tienes unas soluciones más interesantes para tus clientes, puedes hacer las cosas más rápido porque hay una alineación de todos los accionistas, todos los stakeholders también, las partes interesadas, ¿no? Del proyecto y puedes hacerlo más rápido y más barato también. Así que no tiene mucho que pensar, ¿no? La innovación abierta es lo mejor que uno puede tener. Excelente, gracias, Thank you, doctor Dr. Patel. Patel. And Ahora pensando en eso, nowadays, what IXL ¿qué has es lo been que doing iExcel viene across haciendo the en ese subject of tema de open innovación innovation? So abierta? what does ¿Cuáles the son, IXL Open cuáles son los Innovation Program? proyectos, los programas que se tienen? Ujú. Tenemos algunos bien interesantes, para ser sincero. Es un crecimiento estratégico que tenemos y que se llama, o que tiene su génesis, digamos, en las grandes empresas, las grandes corporaciones, preocupándonos en de dónde vamos a seguir adelante, cómo vamos a seguir, y preguntándonos también cuál es el pipeline para seguir manejando el crecimiento continuo en el negocio, ¿no? En el pasado nosotros teníamos un equipo para hacer ese trabajo como tal y ahora tenemos esto que se llama innovación abierta, se llama las Olímpicas de la Innovación de EXL y allí nosotros tenemos 5 equipos, 5 equipos para encontrar tus oportunidades, tu buen pipeline de innovación. Como es una innovación abierta, es 5 veces más barato, es 5 veces mejor, es 5 veces más rápido, es bien interesante. El programa viene siendo usado en diferentes lugares del mundo y también en Brasil, evidentemente. Trabajamos para las empresas más grandes del planeta, para Airbus, que usamos esas
posibilidades para pensar en los nuevos aviones. IBM lo usa para entender, por ejemplo, cuál es la accesibilidad de las personas que, por ejemplo, no tienen la capacidad de usar tecnología. LG piensa en cuáles serán sus próximos productos y no sé. Otras empresas pueden entender Braskem, pueden entender también diferentes posibilidades. Hyundai entiende, por ejemplo, lo de los autos, cuáles son las nuevas experiencias. Clavin también va entendiendo para dónde vamos con la tecnología nueva, con el mercado nuevo, con la competencia nueva. No importa, siempre el programa se usa de manera muy eficiente, de manera muy interesante, y esas empresas han beneficiado bastante de esos proyectos de innovación abierta porque hacemos las cosas más rápido, mejor, con resultados más poderosos. La forma que este producto o este proyecto funciona es bien sencilla, Fernando. ¿No? Tenemos 5 ideas importantes por parte de nuestros ejecutivos senior. Esas ideas se transforman en 5 ideas que van a tener 5 equipos. 5 equipos en cualquier lugar del mundo que están básicamente compitiendo entre sí para poder llegar a una buena solución. ¿No? ¿Cuál es el próximo problema? ¿Cuál es la próxima solución? Todo el mundo tiene las mismas preguntas, todo el mundo tiene las mismas dudas. ¿Cuál es la estrategia para la empresa en los próximos años? Y vamos consolidando esas respuestas y esas posibilidades que los estudiantes y que los participantes de esos programas nos han ayudado a hacer. Es bien interesante. Tenemos más de 5.000 millones de dólares que hemos podido generar en impacto. Es bien interesante los números. Si te fijas y ves exactamente qué es lo que se ha hecho, si eres una empresa que, por ejemplo, tenemos una pregunta que recibe, ¿para dónde está yendo mi próximo crecimiento estratégico, por ejemplo? Tienes la primera cosa, son 5 equipos que pueden venir de cualquier área geográfica, por diferentes culturas, de diferentes géneros, de diferentes elementos. Son diferentes grupos y son muy diversos. Y la diversidad es el nombre del juego, digamos. Después usan una metodología comprobada, metodologías que han sido usadas durante 30 años en el Arthur D. Little, en el centro iExcel, y hay miles de equipos que han trabajado bajo esa metodología y todo ha funcionado a la perfección. Es un abordaje disciplinado, o sea, es una definición clara de cuál es el problema, y en semanas, de 8 a 10 semanas, vas a recibir básicamente tu resultado. Los clientes pueden ver la solución, pueden echar una mirada. La disciplina viene no solamente de tener un plan de proyecto muy claro, sino que también los clientes pueden comenzar a ver esa continuidad dentro de los portafolios. Y eso es lo más interesante del iExcel Innovation Olympics. Es un centro que nos permite trabajar, hacer cualquier pregunta, digamos, a nuestros clientes. Seguimos haciendo este proyecto durante muchos años para muchos clientes, y la idea es que todo año los clientes nos buscan para que lo hagamos de nuevo y de nuevo, todos los años. Qué interesante. Muchas gracias, doctor Patel. Y pensando en eso, ¿cómo la innovación o cómo funcionan esos Olímpicos de la innovación? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es la jornada, digamos, de los equipos? ¿Cómo funciona esa parte? ¿Qué es lo que las empresas viven durante estos programas de innovación? Buena pregunta. Y es como el ingrediente secreto, ¿no? El ingrediente secreto, la verdad, aquí es la disciplina. La metodología usada, lógicamente, es muy buena, pero es muy sencilla también. Es comprobada. Cientos de empresas en el Arthur D. Little, en el iExcel Center, han venido probando este tipo de metodologías y ha funcionado siempre muy bien. Y se integran, ¿no?, las innovaciones disruptivas. Comenzamos a trabajar con metodologías ágiles, siempre intentando tener ese abordaje del crecimiento, ¿no? Y comienza de manera muy sencilla. Comenzamos trabajando de manera muy cercana al cliente, garantizando que entendemos exactamente cuáles son las preguntas realizadas. En cualquier programa de innovación, lo primero es saber qué es lo que estás preguntando. Si no haces la pregunta correcta, no importa cuál será la respuesta, porque en últimas va a estar equivocado, ¿no? Así que es bien importante ese tipo de elementos. Los 5 equipos compitiendo, trabajando, llegando a respuestas, y en últimas esa es una muy buena recomendación, ¿no? Que se haga siempre un trabajo en
en conjunto con el cliente. Déjame mostrarte visualmente cómo funciona, que creo que puede ser más útil. La primera cosa es definir cuál es la pregunta, cuál es el desafío, ¿no? Discutir. Vamos a hablar con los ejecutivos y después pensar en la innovación. ¿Cuál es el gap de crecimiento? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hemos resuelto aún? ¿No? ¿Qué tipo de inversión podemos hacer? Y vamos preparando el camino, ¿no? Sabiendo que tenemos un programa como este por delante, tenemos que tener muy claramente cuál es la alineación en la organización, cuál es el tipo de objetivos que se tienen con los directivos, con los ejecutivos, cuando la gente dice que necesita una nueva solución, ¿a qué se refieren? Luego nos metemos en lo que se llama la intención de innovación. Es allí donde tú y los ejecutivos de la empresa crean los 5 equipos y hablamos de los desafíos que se tienen por delante, ¿no? Allí tenemos que comenzar a entender cuál es la excelencia del equipo, qué es lo que el equipo puede hacer en términos de excelencia, ¿no? Y lógicamente es una competición. Tú quieres comunicar muy bien lo que tú vas a hacer y por qué habrá que invertir en estas ideas. Es bien interesante, no solamente para poder hacer una investigación de mercado. La idea es una decisión comercial, una decisión de negocios como tal. Y si nosotros tenemos buenas ideas, podemos también invertir en ellas, eventualmente. Después, los 5 equipos van haciendo una serie de investigaciones como cualquier firma consolidada de consultoría, ¿no? La idea es que hagamos diferentes investigaciones, hablando con las personas, hablando con clientes, con la competencia. Se va creando una oportunidad enorme aquí de estudio, oportunidades que puedan ser aprovechadas. Esa es la idea, que nosotros podamos identificar las tendencias, sacar insights en ese momento que puedan ser bien, bien interesantes, porque comienzas a ver que la empresa, tu industria, tu sector, tiene diferentes posibilidades, diferentes cosas que de repente ni siquiera hemos parado para pensar. Luego, después de esto, los equipos identifican grandes áreas de oportunidad para invertir. Eso se llama juegos o campos de juego, ¿no? Algunas personas les llaman el océano azul, otras personas le llaman plataformas, otros les llaman de otras maneras. Yo les llamo a esto los campos de juego. ¿A dónde vamos a jugar? ¿En qué campo de juego? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? Después de que tenemos las oportunidades, las rankeamos y tenemos 5 nuevas posibilidades de juego, y es allí que empieza realmente el juego como tal. Las grandes empresas no le apuestan, digamos, a una única solución. La idea no es esa nunca. La idea es apoyar una buena oportunidad, que nosotros podamos de alguna manera entender que es esa la oportunidad más interesante que se nos puede ocurrir, y que nosotros podamos entender que es una oportunidad innovadora para nosotros y que nosotros estemos más preparados que otros para aprovechar esa oportunidad. Después de seleccionar los campos de juego, nosotros vamos a ver también cuáles son los conceptos de negocios, identificar el pipeline, identificar cuáles son los conceptos, entender que tenemos 5 equipos, son 5 posibilidades de juego, 5 posibilidades de ataque, y dentro de cada uno de estos tenemos 5 conceptos. Esos conceptos se llaman también el pipeline de conceptos. Y estos conceptos van a traer definitivamente la vida para los proyectos. Ahora que ya podemos visualizar las cosas, ahora podemos hacerlas más claras para el resto de las personas en la empresa. Mucha gente no logra visualizar muy bien el futuro, y por no visualizar el futuro, a veces no tenemos una noción buena de cómo será realmente el concepto. Lo que estos equipos hacen ahora es poder hacer esta innovación directa. Después se hacen casos de negocios, ¿no? Como mini casos de negocios, pensando en la confianza que tenemos que generar, en mostrando que sí es importante, que es una buena idea, que puede ser ejecutado y que si lo hacemos bien podemos tener un buen crecimiento en los negocios. Las mostramos, hacemos una presentación para el cliente, y el cliente tendrá, no sé, algunos minutos para entender todas las dudas, las preguntas que puedan aparecer, todas las cosas que puedan ser importantes. En esta jornada de 8 semanas, nosotros tenemos muchas posibilidades y tenemos chances de que podamos mostrar en qué vamos a invertir. Después, en el iExcel Center, tomamos toda la información y luego
la juntamos, la recombinamos y vemos las estrategias, las posibilidades para la empresa que te gustaría hacer a ti como empresa. Y ese es el workshop de recomendaciones. Y el workshop de recomendaciones tiene que ver con decisiones como tal. Decisiones que tienes que tomar, decisiones que hay que tomar. Y si no las tomas, estarás en el mismo lugar de hace 8 semanas. Y no vas a tener la posibilidad de capturar lo que el futuro nos trae. Así que nuestro trabajo es traerte opciones, informar decisiones, tomar decisiones bien hechas y que tú puedas tener los datos a tu favor y que esos datos te permitan seguir adelante con confianza. Y esa es la innovación abierta, ese es el programa que nosotros tenemos. Se llama Olímpicos de la Innovación de EXL y es uno de los principales, no sé, alegrías de mi carrera. Ha sido bien interesante, he podido ver tanto impacto en tantas empresas. Qué interesante, de verdad, es una estructura muy bien hecha, ¿no? Y pensando en eso, ¿qué tipo de resultados ya hemos visto? ¿Qué tipo de resultados se han podido identificar con este programa de las Olimpiadas? Esa es una pregunta difícil de responder para nosotros porque nosotros hemos venido haciendo esto con más de 200 organizaciones, ¿no? En algunas organizaciones hemos tenido tecnología totalmente innovadora y o a veces ellos tienen la tecnología innovadora pero no saben qué hacer con ella, le encontramos un mercado. En otros casos hay empresas que básicamente nos dicen, ok, ¿cuáles son las próximas grandes oportunidades en mi sector, en mi mercado? Eso también es una posibilidad, ¿no? El futuro de los autos, el futuro de las bebidas, el futuro de la electricidad, etcétera. Y después nos preguntan, ¿cuál es la próxima gran oportunidad en mi mercado? En algunos casos, por ejemplo, son bien específicas las cosas, la expansión geográfica, para dónde me voy, cuál es el próximo país, ¿será que podemos entrar en el mercado chino? ¿Será que podemos entrar en el mercado asiático? Ese es el tipo de preguntas, ¿no? Y las preguntas son variadas. Lo que yo creo es que cada una de las empresas en las que hemos tenido esa participación, ellos han sacado 3, 4, 5 soluciones y a veces se llevan las 5 soluciones, ¿no? Y una puede que no les funcione tanto, pero a veces otra fue un golazo, ¿me entiendes? Y saben lo que tienen que hacer, por lo menos tienen un camino y comienzan a hacer un tipo de trabajo porque hay soluciones, hay equipos, hay posibilidades, ¿no? Así que es una herramienta muy poderosa en mi forma de ver las cosas. Hemos visto programas que han sido hechos apenas para, ¿no?, aspectos financieros de la empresa, para presidentes que dicen, bueno, no sé, quiero tener este programa 4 veces por año y tenemos 4 unidades de negocios. Entonces, y ha sido bien interesante porque las ideas de negocio siempre están allí. Así que el programa se hace de manera continua. Lo interesante es eso siempre, que logramos entender que el mundo, no es que le faltan las ideas al mundo. Lo que le falta a veces son las ideas estructuradas, ideas que salgan del papel y que se puedan tomar de manera clara. Lo que este programa es en últimas es eso, es un programa que no es de innovación abierta y ya, es un programa disciplinado, estructurado, bien elaborado, con ejecutivos senior que nos muestran para dónde deberíamos ir al próximo paso, cuál es la lógica, ¿no?, del mercado. Sé que es interesante, es una forma importantísima de poder hacer una buena estructura. Es como si fuera una consultoría, pero podemos juntar hasta 5 equipos. Y los 5 equipos se pueden juntar de manera muy rápida y a un costo relativamente bajo. Así que podemos tener 5 cosas cada vez más rápido, 5 proyectos más baratos, 5 proyectos más eficientes, ¿no? Somos la innovación dentro de la innovación. Es básicamente lo que hacemos. Clientes como IBM, como Natura, como Clavin, como Shark, J, etcétera. Siempre si hablas con ellos, seguramente les impresiona mucho cómo las cosas han salido. Así que yo creo que es eso, ¿no, Fernando? Es una cuestión excelente. Lo que es el EXL es como el resumen. Brasil y las empresas brasileñas han tenido mucho éxito usando este programa y Clavin es una de ellas, evidentemente. No podría ser diferente, pero hay otras empresas de otros países que han participado. Qué súper, excelente, Patel, muchas gracias. Como pregunta final, de repente se me ocurre lo siguiente: ¿este programa es aplicable a qué tipo de empresas? ¿Puede ser cualquier empresa? ¿Puede ser cualquier sector, cualquier industria, cualquier tamaño de empresa de repente?
Claro, en primer lugar, creo yo que es agnóstico, como se dice en términos de sector, porque la metodología es apuntarle a tendencias, apuntarle a los competidores, apuntarle a insights, ¿no? No importa en qué industria estás. Entonces, no hay un problema de industria. Desde la perspectiva del tamaño, lo que nosotros hemos visto es que las empresas que tienen más de 100 millones de dólares o más de capital son muy buenas candidatas para este tipo de programa, porque ellas seguramente pueden ver un crecimiento importante en su estrategia. Y esa estrategia de repente se hace mucho más fuerte con elementos como este. Este programa identifica crecimientos estratégicos. ¿Cuál es el próximo crecimiento estratégico que puedes tener? Y si vas a ver cualquier ejecutivo senior, cualquier jefe de estrategia, ninguno de ellos te va a decir, ay, yo sé para dónde va el negocio. Ninguno de ellos sabe, ¿no? Es como seguro lo que tú compras con un programa de estos, ¿no? Es poder tener opciones estratégicas de qué es lo que tienes que hacer luego. Thank you. As a final and Y como closing pregunta final y question, para if cerrar, we talk about hablamos de diversity, we diversidad, talk about hablamos de structure, estructura, methodology. metodología. In En tu your opinión, opinion, what does it make ¿qué this hace que un program so programa sea tan unique, único? so ¿Por qué es different? tan diferente, digamos? So the first thing is Creo when que you lo have primero es que 5 cuando tienes teams 5 equipos working trabajando in de parallel, forma paralela, those esos teams equipos en themselves bring sí diversity. ya traen la diversidad, And having teams from ¿no? different geographies, Son different diferentes locations, geografías, and diferentes traditional lugares, diversity. diferentes espacios. And as a Y como result, resultado, the la amount of cantidad de intelligence inteligencia y de insights brought insights by que these vienen en esos teams is equipos far es pues greater. mucho más And amplia, when ¿no? they have all Y these cuando dots that they generate, se they have a conectan lot todos more estos dots puntos, than pues anybody claro, else. conectan más And puntos then que when you cualquier otro combine equipo, them, ¿no? you combine them in Y lo pueden different combinar de ways. maneras distintas, And es because they combine them impresionante, in ¿no? different ways, Y al they combinarlo de maneras usually distintas, very pues unusual usan surprises cosas que for nunca the nadie hubiera operations, pensado, which ¿no? tends Y to eso begin to tiende hire people who look a ser similar mucho and who más have the same interesante dots, y and instead of doing conectando it the same diferentes way. puntos de So formas the diferentes, diversity is la one of the most diversidad se powerful hace una things that we herramienta offer. One team is impresionante. good, Un 5 teams equipo are es bueno, better, 5 5 equipos es teams mucho mejor. competing with 5 each other. equipos My compitiendo entre goodness, they sí, run even Dios, tú faster no than vas a one ver team nada más can rápido que ever eso. run because they're Así competitors. que And then you have a tienes demanding un CEO, a demanding presidente, un client that cliente que says, dice, hey, ok, shit, esto me get interesa, me the best results. lleguemos, They vamos a get estos great resultados, results. quiero ver qué And then más they got tenemos. coaching from consultants to Comienza a make tener un sure trabajo de these consultoría también teams mostrando are que los equipos producing están produciendo outputs at the level we resultado, ¿no? sincerely Al need. nivel que queremos. Excellent. Excelente. Thank you Bueno, so muchas much, gracias, doctor Dr. Patel, Patel. fue genial. Muchas That's gracias, ¿no? great. Thank you Gracias a very ti much for having por me. la And invitación. go Y out there and vamos a remember, trabajar, vamos a open recordar innovation que la works. You innovación got to be abierta thoughtful and funciona. careful. Hay que ser And muy cuidadoso, hay que ser there muy, are bright people no, out tener there. mucho If cuidado you're y not usar using la them, gente the correcta, competitor trabajar con la gente is. correcta, con los grupos Your correctos. competitor will win. Y si no, la You need competencia to nos build the puede ecosystem of the ganar. best Hay que partners entender cuál es el inside and outside ecosistema, the entender company. cuáles son los Good mejores luck, man. aliados y les deseo la mejor de las suertes. Muchas Thank you. gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Hitendra Patel y Fernando Nosaki. Este intercambio de conocimiento estuvo sensacional y no paramos por aquí. Pronto tendremos otras pláticas inspiradoras aquí en el Festival Innova Clabin en Casa.